En la Sura 29, verso 46, el Corán ordena a los musulmanes decir a los cristianos: creemos en lo que se nos ha revelado y en lo que se os ha revelado. Nuestro Dios y vuestro Dios es uno, y a Él nos sometemos. Sin embargo, muchos musulmanes dicen algo muy diferente a los cristianos. Ellos dicen: no creemos en tu libro, porque ha sido corrompido, y tu Dios es un Dios falso. Si a los musulmanes se les ordena decir que creen en lo que se nos ha revelado, ¿por qué en cambio dicen que no creen en la Biblia, la única revelación que tenemos? Es si se les ordena decir que nuestro Dios y su Dios son uno, porque en cambio dicen que nuestro Dios es un Dios falso. Según la Biblia, Dios es una Trinidad, uno en naturaleza o esencia, pero tres en persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo entró en la creación como Jesús de Nazaret. Jesús murió en la cruz por los pecados y resucitó de entre los muertos. El Corán niega todo esto, por lo que un musulmán no puede decir que cree en la Biblia o que Alá y el Dios de la Biblia son el mismo Dios. Los musulmanes tienen que rechazar la Biblia porque la Biblia contradice al Corán. Pero los musulmanes tienen un problema aquí. El Corán declara que la Torá y el Evangelio fueron revelados por Alá. Sura 3, versículos 3 al 4. Él te ha revelado el libro con la verdad, confirmando lo que está antes de él, y reveló la Torá y el Evangelio anteriormente, una guía para la gente, y envió el Corán. Entonces, Alá reveló la Torá y el Evangelio como una guía, pero nuestros amigos musulmanes nos dicen que Alá no pudo proteger la Torá y el Evangelio, y que ambas revelaciones fueron corrompidas por los hombres. Lo que Alá envió para guiar a la gente terminó desorientando a la gente, convenciendo a los cristianos de que Dios es una Trinidad y que Jesús murió en la cruz por los pecados. Por supuesto, deberíamos estar desconcertados cuando los musulmanes nos dicen que la Torá y el Evangelio fueron cambiados, porque el Corán afirma que nadie puede cambiar las palabras de Alá, Surah 18, verso 27, y recita: lo que se te ha revelado del libro de tu Señor. No hay nadie que pueda cambiar sus palabras, y no encontrarás refugio fuera de él. Aquí, nuestros amigos musulmanes podrían decir que este verso solo significa que nadie puede cambiar el Corán, pero el verso no dice que nadie puede cambiar el Corán, dice que nadie puede cambiar las palabras de Alá, y la Torá y el Evangelio, según el Corán, son palabras de Alá. A pesar de la clara declaración de Alá de que nadie puede cambiar sus palabras, muchos musulmanes afirman que el Evangelio fue corrompido por el apóstol Pablo o por cristianos posteriores. Si el Evangelio fue corrompido, solo podemos preguntarnos por qué el Corán dice que los cristianos todavía tenían el Evangelio durante la época de Mahoma, Surah 7, verso 157. Aquellos que siguen al mensajero, el profeta y letrado, a quien encuentran mencionado en sus propias escrituras, en la Torá y el Evangelio, son ellos quienes prosperarán. ¿Cómo podrían los cristianos encontrar a Mahoma mencionado en el Evangelio, cuando supuestamente el Evangelio fue corrompido siglos antes? ¿Está diciendo Alá que encontramos a Mahoma mencionado en nuestras escrituras corrompidas? Pero no encontramos a Mahoma mencionado en nuestras escrituras en absoluto, excepto como parte de una advertencia general sobre falsos profetas que vienen a alejar a la gente del Evangelio. Y si encontráramos a Mahoma mencionado en nuestras escrituras, ¿cómo sabríamos que esta no era una de las partes corruptas? Y dado que nuestras escrituras contradicen al Islam, ¿por qué Alá apelaría a ellas como evidencia para el Islam? Pero Alá va mucho más allá de esto. Él ordena a los cristianos juzgar por el Evangelio. Sura 5, verso 47. Que la gente del Evangelio juzgue por lo que Alá ha revelado en él. Si alguno falla en juzgar a la luz de lo que Alá ha revelado, no son mejores que aquellos que se rebelan. ¿Por qué nos manda Alá a juzgar por un libro corrupto? El único evangelio que tenemos contradice al Islam, así que para obedecer el mandato de Alá tendríamos que juzgar por el evangelio y concluir que el Islam es falso. Alá continúa en la misma línea en la Sura 5, versículo 68. Di: oh gente del libro, no tenéis base sobre la cual sosteneros a menos que os mantengáis firmes en la Torá, el Evangelio y toda la revelación que ha llegado a vosotros de vuestro Señor.
¿Por qué nos diría Alá que no tenemos base sobre la cual apoyarnos, a menos que nos apoyemos en un libro corrupto? Si el Evangelio ha sido corrompido, ¿no nos diría Alá simplemente que lo desechemos y creamos en el Corán? Por lo tanto, el Corán claramente sostiene que el Evangelio es autoritativo para los cristianos, y esto solo tiene sentido si el autor del Corán creía que los cristianos tienen la palabra de Dios. Pero el Evangelio no era solo autoritativo para los cristianos, también lo era para Mahoma mismo, y por lo tanto para los musulmanes. Un día, Mahoma comenzó a tener dudas sobre sus revelaciones. En respuesta a estas dudas, Alá le ordenó a Mahoma que fuera a la gente del libro, judíos y cristianos, para obtener confirmación. Surá 10, verso 94. Pero si tú, oh Mahoma, tienes dudas sobre lo que te hemos revelado, pregunta a quienes leen el libro antes que tú. Ciertamente, la verdad ha venido a ti de tu Señor. Por lo tanto, no deberías ser de los que disputan. Los musulmanes hoy actúan como si el Corán juzgara a la Biblia. Dado que la Biblia contradice al Corán, los musulmanes asumen que la Biblia debe ser rechazada. Pero en el Corán es exactamente lo contrario. La Biblia juzga al Corán y el propio Muhammad solo podía confirmar sus revelaciones, verificando si se alinean con las escrituras del pueblo del libro. Dado que Mahoma continuó predicando el Islam, aparentemente nunca tomó esta prueba muy en serio. Si hubiera acudido a la gente del libro en busca de confirmación, se habría visto obligado a rechazar el Corán, porque el Corán pone a los musulmanes en un dilema ineludible: o los cristianos tienen la palabra inspirada, preservada y autoritaria de Dios, o no la tenemos. Esas son las únicas dos posibilidades. Si tenemos la palabra inspirada, preservada y autoritativa de Dios, el Islam es falso porque el Islam contradice lo que tenemos. Si no tenemos la palabra inspirada, preservada y autoritativa de Dios, el Islam es falso porque el Corán afirma la inspiración, preservación y autoridad de nuestro libro. Entonces, si el Evangelio es la palabra de Dios, el Islam es falso. Si el Evangelio no es la palabra de Dios, el Islam es falso. De cualquier manera, el Islam es falso. Al afirmar escrituras que contradicen sus enseñanzas fundamentales, el Islam se autodestruye. Los musulmanes que no quieren creer en una religión que se autodestruye, por lo tanto, necesitarán encontrar una nueva religión. Animemos a nuestros amigos musulmanes a obedecer el Evangelio, como lo mandan ambas religiones.